Muy bien, 8 de la mañana, 17 minutos. Hay un tremendo tema, ¿no? Sí. Chucho y oyentes, que interesa mucho a la gente a propósito de un estudio que ha hecho la Universidad Manuela Beltrán. Ojo a estos datos, ¿no? Bueno, ese estudio, Juan Manuel, revela que más del 25% de los bogotanos solo consume entre el 10 y el 20% de los alimentos que compra, ¿sí? El 25% de los bogotanos solo consume entre el 3 y el 20% de los alimentos que compra. Increíble. Sí, exacto. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa comida que queda, que los bogotanos, que ese 25% no consume, que los bogotanos compran? Bueno, prácticamente lo que pasa... No lo he saludado. Juan Pablo Latorre, bienvenido aquí a la cabina de RCN Mundo. Jesús, Juan, buenos días, oyentes. Prácticamente lo que pasa es que ese 80% de los alimentos se desperdicia, se pierde y termina en la basura. Es un estudio universitario que reveló que, en efecto, más del 25% de los ciudadanos en Bogotá solamente consumen entre el 10 y el 20% de los insumos que adquieren cuando van a hacer mercado. Yo le pregunto, por ejemplo, a Juan Manuel, cuando va a hacer mercado, ¿usted va lleno o con hambre? Oh, Esa es buena. buena pregunta. Esa es buena. No recuerdo. Generalmente con hambre, sí. Bueno, pues Compra uno más, al parecer, ¿no? Se lo pregunto porque estuvimos conversando con Luis Fernando Reina, él es economista justamente de la Universidad Manuela Beltrán, quienes hicieron este estudio, y dijo que una de las claves es no hacer mercado o no comprar alimentos cuando la persona tiene hambre, porque tiende uno a comprar más de lo que necesita. Escuchemos. Es muy importante tener en cuenta que la situación hoy en día es muy diferente de la que teníamos hasta antes de la pandemia. Se debe ser muy cuidadoso en el momento de comprar. Se deben revisar las etiquetas de vencimiento y cuando se va a comprar se debe asistir al comercio después de haber almorzado o después de haber comido, pues cuando uno asiste a uno de estos sitios con hambre, la probabilidad de que compre más de lo que necesita es bastante alta. Tener en cuenta, por un lado, el presupuesto y no terminar perdiendo producto o desperdiciando producto. Bueno, pues este análisis lo que busca es que las personas reconozcan que los alimentos que dejan de consumir, que dejan dañar o que dejan vencer, no solamente afectan el bolsillo a propósito de los elevados costos que se presentan ahora en nuestro país, sino también recursos ambientales que son empleados para la producción, así como para el procesamiento de diferentes alimentos. Mire, de acuerdo con Planeación Nacional, cada año se pierden y se desperdician en Colombia 9.76 millones de toneladas de comida, lo que representa el 34% de los alimentos que el país podría consumir. Estuvimos conversando con Juan Carlos Buitrago, él es el director del Banco de Alimentos, y él advirtió que lo que se pierde y se desperdicia en comida al año en Colombia representa el dinero que está buscando el gobierno para la reforma tributaria, 25 billones de pesos. Increíble. Las pérdidas y desperdicios de alimentos tienen un impacto gigantesco. Si nosotros convirtiéramos los alimentos que tiramos a la basura al año en Colombia en kilos y pusiéramos el kilo a 2.500 pesos, pues podríamos decir que en Colombia botamos al año 25 billones de pesos a la basura, es decir, la reforma tributaria que estamos haciendo en este momento. Segundo, el impacto ambiental es gigantesco. Las pérdidas y desperdicios de alimentos representan el 8% del total de gases de efecto invernadero del planeta. Bueno, esto es escandaloso, ¿no? Sí. Imagínese, nomás en comida que se pierde, en términos económicos estamos botando a la basura 25 billones de pesos. Mientras hay tanta gente, sobre todo niños, muriendo de hambre. Correcto. En zonas como el Chocó, como La en la Guajira y en los territorios más alejados de las grandes ciudades. Vaya usted a la reciente alerta que ha hecho la Defensoría del Pueblo, en la que dice que 197 niños han muerto este año por desnutrición, siendo los más graves casos en el departamento de La Guajira. Mire, las cifras que entrega justamente el director del Banco de Alimentos, con lo que se pierde en comida, se puede alimentar 8 veces el departamento de La Guajira, las 3 comidas, durante todo un año, más la población de Uruguay, más la población de Luxemburgo, recibiendo esos alimentos que se pierden al año en nuestro país. Y él habló precisamente de cuáles son los alimentos que más se pierden. Del total de alimentos que se botan en Colombia, el 40% se botan desde la producción agropecuaria. El 19, casi el 20% se botan en la poscosecha, en el almacenamiento de los alimentos, supermercados, en las tiendas. Se botan aproximadamente el 20% de los alimentos. Del total de alimentos que botamos en Colombia, el 62%. 6.1 millones de toneladas de alimentos al año son frutas y verduras.
Si nosotros convirtiéramos las frutas y verduras que botamos en un día en Colombia y las convirtiéramos en manzanas, podríamos decir que al día botamos en Colombia 111 millones de manzanas. Tremendo. ¿Por qué será? Al momento de comprar, se compra en exceso, ¿cierto? Claro. 2 docenas de manzanas. Claro, Usted claro. no se va a comer las 2 docenas de manzanas. La mayoría de las manzanas se pudren. Los enlatados. Uno a Enlatados veces también. compra enlatados y se le quedan ahí. Pero Y más uno- frutas y verduras, dicen. Claro, en es este lo que caso, más se ¿no? pierde. Claro. En este país la comida se pudre. Sí, Sí. sí. Un país que tiene tantos problemas de hambre, la comida se pudre. Sí, Se increíble. cae a Paradójico. orilla de carretera y se pudre. Y la gente, pues esta cifra dice, 25% de los bogotanos solo consume entre el 10 y el 20% de lo que compra, de Y los bueno, alimentos que compra. Entonces, finalmente, las recomendaciones que hacen es que usted vaya con lista en mano a los supermercados y compre realmente lo que necesita, que revise las fechas de vencimiento de los productos, pero adicionalmente que lo que, digamos, usted ha preparado, que lo cocine solamente en raciones de lo que se va a comer, lo demás lo almacene, lo refrigere y lo congele bien, pero además, si usted cocinó ya además, ya no puede hacer nada con esa comida, pues si no se la va a consumir, désela a alguien. Claro. Hay que repartirla, hay que Compártala. compartirla. Claro. Uy, pero este tiene un impacto cultural enorme, esta revelación o estos datos, estas cifras, porque demuestra que aquí estamos botando la comida literalmente y algo A mí- tenemos que hacer. A mí me enseñaron de chiquito en la casa, la comida no se bota. Con la comida no se juega y la comida no se bota. De acuerdo. ¿No? Y yo no boto comida, yo la guardo, la congelo. Inclusive hay productos que si tienen unos días de vencidos y yo los veo en buen estado, yo me los como. Sí, de acuerdo, también. Aprovechar hasta el último recurso que haya. Pero bueno, ojalá haya un cambio De conciencia. de conciencia, un cambio. Esto es un cambio cultural, Sin Sí, duda. lo que es se verdad. requiere, ¿verdad? Usted y nosotros dialogamos. En RCN Mundo nos escuchamos.